Sin zapatos pero bendecido. Capítulo 1. Se encontraba llorando al final de la multitud, fuera del alcance de mi vista. 200.000 personas se habían reunido en Uhuru Park aquel día. Al terminar mi predicación, pudimos ver a miles aceptar al Señor, así como sanidades manifestándose entre las personas. Me sentía emocionado al vivir un día más obedeciendo al Señor y observando su poder para salvar a los pecadores. Pero Teresía Guairimu no era una pecadora y no pasó al frente, ni siquiera supe que estaba allí. Había mojado su almohada durante innumerables días antes de que yo llegara a su ciudad en Nairobi en 1988. En los meses recientes, su sueño de servir a Dios sirviendo a su familia se había desvanecido. El dolor de esta pérdida llegó a su alma como una impetuosa tormenta. Desde su niñez, Teresía había añorado servir al Señor y al asistir a la iglesia su imaginación se desbordaba con el maravilloso deseo de casarse con un ministro de Dios. Finalmente, conoció a un apuesto misionero europeo con quien vio su sueño hecho realidad. Su deseo de servir a Dios y a este misionero se fundieron en uno solo y no veía en ello oposición alguna. Sus padres no lo aprobaron, pues para ellos una mezcla racial no era más que la receta para el desastre. Además, ellos eran una respetada familia de negocios y se sentían avergonzados de que su hija se casara fuera de las costumbres tradicionales africanas, pero en obediencia al amor y a su intenso deseo de servir al Señor, Teresía estaba segura de que Dios había provisto la respuesta a sus oraciones, presentándole a este maravilloso cristiano, por lo cual estaba dispuesta a actuar en contra del deseo de sus padres. Esta fue la decisión que la persiguió 12 años más tarde, cuando su esposo misionero decidió abandonarla. Por mucho que ella apeló a la fe cristiana de él, no logró que reflexionara, sino que cruelmente se aprovechó del sistema machista de leyes para divorciarse, abandonándola a ella y a su hija sin ningún tipo de apoyo. Esta historia me conmueve, pues como Teresía, yo también anhelaba servir a Dios desde mi infancia. Cuando tenía 10 años, en Alemania escuché la voz del Señor llamándome a servirle en África. También sentí el deseo de casarme con alguien que compartiera el mismo llamado. No puedo imaginar dónde estaría hoy o cómo hubiera podido cumplir con el llamado de Dios si mi preciosa Annie me hubiera abandonado. Tan solo pensarlo provoca en mí un dolor tan intenso que es capaz de callar todos mis sermones. Realmente me conmueve la agonía de Teresía. Mientras lloraba en Uhuru Park, en aquel día caluroso, ella pudo sentir la gran separación entre nosotros dos, lo cual era algo más que físico. Prediqué con una confianza que ella no comprendía, habiendo sido cruelmente rechazada por el hombre a quien más deseaba complacer. Al estar allí se culpaba por haber hecho tan mala elección en su deseo de casarse con un ministro de Dios, y más adelante se culpó por no haber sido capaz de hacer que su matrimonio funcionara a pesar de los problemas de su esposo, pensando que estos eran en parte también culpa suya. Pensaba que no había sido lo suficientemente buena como Jesús para cambiar su corazón. Aquellos pensamientos daban vueltas en su cabeza como las aspas de un molino de viento, deprimiéndola cada vez más y más. No tenía a dónde ir. Su familia ahora la rechazaría, diciéndole que había logrado lo que se merecía. No se atrevía siquiera a hablarles acerca de su divorcio. La iglesia no era mejor que su familia, siendo el divorcio una terrible vergüenza entre los cristianos de Kenia, el peso de la muerte para aquellos que aspiraran al ministerio. El único refugio que Teresía pudo encontrar fue en Dios,
Aunque se sentía rechazada de alguna manera, Teresía sabía en el fondo de su alma que Dios no la había rechazado. Fue desechada por un mal esposo, pero sostenida por un Dios bueno. Se aferró a la esperanza de que algún día, en algún lugar y de alguna manera, Dios se levantaría y pondría nuevamente sus pies en un lugar firme, el cual no le sería quitado por ningún demonio del infierno. Por esta razón lloraba mientras permanecía al final de la multitud en Park. Como ella lo describe, escuchó mi voz predicando la palabra de Dios con poder y autoridad. Tan solo escuchar una predicación como esa despertó una esperanza en su corazón, pues nunca había escuchado el evangelio predicado de aquella manera. Los ministros que conocía habían estudiado en seminarios y se les había enseñado a no levantar la esperanza a quienes le escucharan, para evitar que algunos se sintieran decepcionados y culparan a Dios en medio de su desesperación. Aún la esperanza de las buenas nuevas había sido tan reducida que ni los incrédulos se sentirían ofendidos. Pero el rey Han Bonke, que ella vio aquel día, predicó el evangelio incondicional con libertad, aclamando con placer las buenas nuevas. La forma en que hablaba y se movía sobre el escenario le decía a todos que ahí había un hombre que creía en su mensaje y que por este arriesgaría su vida. Actuaba como si realmente conociera a Dios del que predicaba. Si Rey Han Bonke puede ser así, pensó Teresía, entonces yo también. Y comenzaron a salir de sus ojos lágrimas de anhelo y esperanza. Cuando hice el llamado para que los enfermos pasaran adelante, Teresía miró cómo yo les imponía las manos. Ciegos que veían, cojos que comenzaban a caminar, personas que habían sido sordas, de pronto podían repetir lo que yo les decía, palabra por palabra. Era como escribir una nueva página en el libro de los Hechos. Teresía vio que yo poseía un fuego vivo que iba más allá de la fría religión que ella había experimentado, y ese era el don que anhelaba con lágrimas aquel día. A partir de entonces no deseaba otra cosa. De lo profundo de su alma clamó: Dios, por favor, si tú puedes darle a Bonke 100,000 personas, dame 100 a mí, tan solo 100, Señor, y seré una mujer feliz. Habiendo dicho esto, Teresía sintió en lo profundo de su corazón que para recibir la respuesta de Dios, Rey Han Bonke tenía que imponerle sus manos y orar por ella. No sé qué significa esto, es algo que no puedo explicar. Lo único que puedo decir es que su fe era como la de la mujer que tocó el manto de Jesús. No estaba en los planes de Jesús que aquella mujer lo hiciera, sino que fue una decisión de ella. Lo cierto es que Jesús iba a sanar a una persona que se encontraba enferma cuando ella lo siguió y tocó el borde de su manto, y al hacerlo quedó sana. Jesús se volvió hacia ella y le dijo: Hija, tu fe te ha salvado. La fe de Teresía era como la de aquella mujer. De alguna manera ella sabía que yo debía imponerle mis manos y orar por ella para ser llena de la bendición de Dios. Ella no es una fórmula para recibir algo de parte de Dios. Esta no es una fórmula para recibir algo de parte de Dios. Quiero decirte que no existe un poder especial en mis manos o en mi oración, así como no había una virtud especial en el borde del manto de Jesús. Fue la fe de la mujer en la Biblia lo que marcó la diferencia, y fue la fe de Teresía la que produjo este poder peculiar en el hecho de que yo le impusiera mis manos. Teresía salió de Park aquel día sin la oportunidad de que se orara por ella. La multitud de personas se agolpaba alrededor de la plataforma con tantas necesidades, y Dios me dirigía hacia las que Él iba sanando. Ni siquiera supe que ella se encontraba allí. 8 años transcurrieron antes de que nuestros caminos se cruzaran nuevamente. Teresía pasó ese tiempo haciendo una nueva vida en Nairobi y atendiendo a su hija. Se levantó de las cenizas de sus sueños destruidos para hacer nuevas relaciones con un pequeño grupo de mujeres cristianas, quienes iban a verla para recibir guía espiritual, y de vez en cuando ministraba entre sus amistades, pero a su ministerio le faltaba el poder que había visto en Uru Park aquel día. Su espíritu se encontraba aún quebrantado. Su espíritu se
encontraba aún quebrantado por el fracaso en su matrimonio y sabía que no había alcanzado la plenitud del llamado de Dios para su vida. Durante aquellos 8 años, Teresía seguía mi programa de predicaciones a través de la revista del ministerio. Siempre se mantuvo a la expectativa buscando la ciudad donde yo estaría predicando a una pequeña multitud, lo cual aumentaría la posibilidad de que orara por ella. Esto ocurrió en Oslo, Noruega, en la primavera de 1996. Se encontraba emocionada al saber que yo estaría en una iglesia local de allí, pues tenía amistades en Oslo. Los llamó inmediatamente y lo arregló todo para quedarse allá con ellos, quienes ofrecieron llevarla a la reunión. Ahorró su dinero y compró un boleto de ida y vuelta. Al marcharse, todas sus amistades en Nairobi oraron con ella, creyendo que regresaría con el fuego del Espíritu de Dios que tanto anhelaba. Teresía fue la primera persona que entró por las puertas de la iglesia en Oslo cuando éstas fueron abiertas. Sus amigos la acompañaron hasta la primera fila de asientos, donde esperó hasta que el lugar continuó llenándose. Una mujer de allí se le acercó. «¿Necesitas recibir algo de Dios?», dijo la mujer, «y Dios me ha dicho que te lo dará». Era una maravillosa confirmación. Teresía le agradeció respondiendo: «Lo que me ha dicho es algo muy bueno, pero aún sigo esperando». Cuando llegué a la plataforma al comenzar el servicio, supe inmediatamente que Teresía estaba allí. Es difícil pasar